buenos días a todas y a todos. Gracias por apostar a esta tercera edición del Foro de Innovación. Es una instancia interesante para el gobierno uruguayo, tratar de incentivar al máximo el Uruguay inteligente, el Uruguay innovador, en diferentes sectores, en diferentes aspectos. Y parecía interesante una de las mesas que se programaron hacerla sobre el tema energético y en particular sobre las energías renovables, en el entendido de que se están llevando adelante en nuestro país iniciativas innovadoras en materia de introducción de energías renovables, eficiencia energética y la política energética en general. Y por eso es que los organizadores nos invitaron a presentar en primera instancia la política energética que llevamos adelante y solicitarle a dos expertos de escala mundial, pero que tenemos la suerte de que sigan trabajando en la región, de CEPAL por un lado. Ellos mismos se van a presentar, así que lo dejo para el momento adecuado. Por un lado, desde la CEPAL vamos a ver la mirada que se tiene sobre el tema energético, las energías renovables en particular en América Latina, y en función de eso, cómo se observa el proceso que está llevando adelante Uruguay. Y desde Fundación Bariloche, que es un organismo, una fundación justamente, como el nombre lo indica, con sede en Argentina, pero que tiene, entre otras funciones, múltiples funciones, ser la antena en América Latina de REN 21, que es una organización de escala mundial, que tiene, entre otras cosas, un observatorio sobre las energías renovables en el mundo y que realiza un informe anual de altísimo valor. Y bueno, entonces desde ese lado de Fundación Bariloche vendría entonces la mirada mundial sobre el tema de las energías renovables y nuevamente, en función de esa mirada, cómo se observa la realidad de nuestro país. Si les parece bien, comenzamos entonces con la primera presentación. Voy a presentar muy brevemente la política energética uruguaya. Y es imposible comenzar sin poner una referencia a escala planetaria. Esa es lo que llamamos la matriz energética primaria del mundo, como ustedes ven, tremendamente dominada por tres grandes energéticos, combustibles fósiles, gas natural, carbón y petróleo. Entre los tres suman el 85% de las fuentes energéticas en el mundo, y menos del 10% son las renovables, siendo que ese menos del 10%, la amplia mayoría, la leña, en realidad se consigue, es la única fuente de energía de casi 2.000 millones de seres humanos y se consigue por fuera de todo circuito comercial en general. O sea, las energías renovables propiamente dichas, modernas, no superan el 3% de la matriz primaria mundial. A su vez, justamente, ven allí en negro que 4 de esos energéticos, que de hecho en total suman más del 90% de las fuentes utilizadas en el mundo hoy, son no renovables. Muchas de ellas se van a acabar en este siglo o a comienzo del siglo que viene. El carbón tenemos un poquito más de tiempo, pero en definitiva lo que sucede es que la humanidad, en apenas unos pocos siglos, desde que comienza el uso del carbón hace 250 años, la humanidad en pocos siglos está dilapidando lo que a la naturaleza le llevó cientos de millones de años desarrollar. Al mismo tiempo, la energía es un fuente generador de gases de efecto invernadero. De hecho, cerca del 80% de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero provienen del momento en que producimos o utilizamos energía, hasta el punto que el 90% de esas fuentes impactan negativamente sobre el cambio climático. Por otro lado, hay un fortísimo vínculo entre energía y pobreza. Esa es una de las fotos más impactantes que yo he visto, donde se observa la Tierra de noche. Claro, es un fotomontaje, por supuesto, no es de noche al mismo tiempo en todos lados, pero uno observa la iluminación vista desde el cielo de la Tierra y la fortísima desigualdad en la distribución de algo tan sencillo como la iluminación urbana, pero que es un reflejo de que la energía es un indicador de las desigualdades en el mundo. Si te acuerdas del último informe de la Agencia Internacional de Energía, cerca de 3.000 millones de seres humanos tienen un acceso deficitario a la energía, y de ellos alrededor de 1.600 millones no tienen acceso a ningún tipo de energía moderna. Viven energéticamente de alguna forma como se vivía en la Edad Media, con un poco de leña, incluso utilizada de una manera bastante poco sustentable. Por lo tanto, la energía necesariamente es un asunto multidimensional que abarca no solamente lo tradicional, que son consideraciones tecnológicas, económicas, naturalmente geopolíticas para poder acceder a las fuentes, pero también abarca, por supuesto, aspectos medioambientales, siendo tal vez hoy el más relevante el relacionado con el cambio climático, ese impacto global.
por supuesto que también aspectos éticos, en el sentido, como decía, que la energía es un bien escaso, que la estamos dilapidando en muy pocos siglos. Y por último, aspectos sociales. Podemos utilizar la energía para generar más desigualdades o bien utilizada para poder generar desarrollo en los países. Con ese concepto aterricemos a lo que es la visión energética en nuestro país. Esta es una matriz histórica. El consumo de energía en Uruguay va variando de un año a otro, como vamos a ver enseguida, en función de la lluvia, fundamentalmente. Esta es la matriz de abastecimiento global, para todos los usos. Vamos a ver enseguida para qué usamos la energía en Uruguay. Pero para todos los usos vemos en el promedio 2001-2006, un promedio histórico reciente, donde hay una fortísima dominación del petróleo, más del 50%, llegamos incluso años a tener 2/3 de la energía primaria consumida en el país en base a petróleo, donde tenemos una pequeña participación del gas natural, donde no existe carbón. Recordemos que entre los tres en el 85% de las fuentes energéticas en el mundo, donde hay una participación muy importante de la hidroelectricidad, muy superior a lo que es la media a nivel mundial, donde Uruguay, por razones culturales, la leña es muy importante, y esto es un tema que no es menor. La leña en Uruguay se utiliza de una manera tradicional para los asados y para las estufas a leña, y por eso tiene un impacto muy importante más allá del uso en la industria. Y además electricidad importada, o sea, muchas fuentes importadas, muchas fuentes no autóctonas. ¿Para qué usamos la energía? Bueno, tradicionalmente el principal consumidor de energía en Uruguay ha sido el transporte, con la tercera parte aproximadamente del uso energético. En segundo lugar, el sector residencial. Un poquito más atrás, la industria, esto es lo tradicional. Y agro y pesca, uno de los principales generadores de la riqueza en nuestro país, es un débil consumidor de energía. Comercio y servicios también un débil consumidor. ¿Cuáles han sido entonces las dificultades históricas energéticas para nuestro país y que han llevado a que históricamente en nuestro país la palabra energía esté como simbióticamente unida a la palabra crisis o problema? Parece que hay que hablar siempre del problema energético, la crisis energética. Bueno, en particular no tenemos ninguno de los tres grandes energéticos fundamentales que se usan en el mundo. La siguiente fuente, que es la hidroeléctrica, en nuestro país ya hemos colmado nuestras posibilidades en todos nuestros ríos principales. Por lo tanto, tenemos hoy, históricamente, una fortísima dependencia de un petróleo importado, cada vez más caro y cada vez más impactante, cada vez más consciente de lo que impacta sobre el cambio climático. Hemos llegado a aumentos en casi el 40% del total de las importaciones del país son para importar petróleo, con el impacto que tiene sobre la macroeconomía, inflación, déficit, etc. Por otro lado, en el sector eléctrico específicamente hay una histórica fortísima dependencia climática. Observen ustedes lo que es la evolución de las diferentes fuentes energéticas a lo largo, por ejemplo, de los últimos 10 años. En azul abajo, la generación hidroeléctrica. Fíjense ustedes cómo cambia tremendamente la cantidad de energía hidroeléctrica que obtenemos cada año debido al efecto niño-niña que impacta sobre nuestro territorio y por lo tanto la necesidad o de importación o de fuentes térmicas en nuestra matriz de generación eléctrica. Y por otro lado, escasa participación de fuentes autóctonas, por lo tanto energéticos que tenemos que importar. También tenemos otras dificultades históricas que tienen que ver con que se han hecho inversiones con falta de planificación y por lo tanto hoy se encuentran inutilizadas, en particular todo lo que tiene que ver con el gas natural, donde hay cientos de millones de dólares que no están siendo adecuadamente utilizados, y al mismo tiempo, contradictoriamente, fuertes retrasos en algunas inversiones, como por ejemplo 15 años desde el año 91 hasta el año 2006 sin inversiones en el sector de generación eléctrica o en refinería o en logística. Esto acompañado de un progresivo histórico debilitamiento de nuestras dos principales empresas energéticas, UTE y ANCAP. La cultura de la eficiencia energética no ha sido históricamente lo que ha primado en nuestro país, y en definitiva todo esto debido a que la política energética en general históricamente ha estado siempre muy centrada exclusivamente en la coyuntura. 4 o 5 años, un periodo de gobierno, eso ni siquiera es corto plazo, en materia energética simplemente coyuntura. Todo eso naturalmente nos había llevado a una pérdida de soberanía y por lo tanto, y al mismo tiempo en paralelo, una pérdida de la seguridad energética. En ese contexto es que en el año 2008 el gobierno anterior define una política energética con una mirada de 20 a 25 años hacia el futuro, donde se integran justamente visiones multidimensionales que integran tanto elementos económicos como tecnológicos, como ambientales, como políticos, éticos y sociales. La política energética está basada en 4 grandes ejes estratégicos que son los permanentes, lo que debe perdurar en el tiempo, metas de corto, medio y largo plazo, 2015, 2020 y 2030 y más allá. Y para garantizar que estas metas se alcancen en tiempo y forma, hay varias decenas de líneas de acción en paralelo que están funcionando. Esta política energética
fue aprobada en 2008 por el Consejo de Ministros del gobierno anterior, fue ratificada al comienzo de este gobierno, y el elemento políticamente más importante se dio en la transición entre los dos gobiernos cuando, a propuesta del entonces presidente electo Mujica, una de las 4 comisiones multipartidarias que se generan es en relación al tema energético, y allí se alcanza más de un 95% de acuerdo, luego de una profunda discusión política y técnica, y básicamente la política energética que se venía llevando adelante hoy está avalada por los 4 partidos políticos. Por lo tanto, hoy tenemos en nuestro país una política de largo plazo compartida por los 4 partidos políticos que estamos representados en el Parlamento, y esa, como vamos a ver, es seguramente nuestra principal fortaleza. Esta es una frase extraída del documento de la política energética que resume la globalidad de la visión estratégica en relación al tema. La política energética lo que busca es satisfacer todas las necesidades energéticas del país nacionales a costos que resulten adecuados para todos los sectores sociales y que además aporten competitividad al país, promoviendo hábitos saludables de consumo energético, procurando la independencia energética del país en un marco de integración regional, mediante políticas sustentables, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, y utilizando la política energética como un instrumento, al menos para generar 2 cosas: para desarrollar capacidades productivas nacionales y conocimiento nacional, y para promover la integración social. Muy brevemente voy a presentar los 4 grandes ejes estratégicos de la política energética, mucho más brevemente algunas metas de corto plazo, y un breve repaso de en qué estamos hoy, dónde hemos avanzado en relación a la línea de acción. El primer eje tiene que ver con el rol de los actores y lo que define, en un tema que ha ido y venido en el mundo muchísimo y que por suerte hoy en día comienzan a haber relativamente unanimidades. En nuestro país hubo 15 años de discusión sobre este tema, hoy por suerte saldadas. Hoy en día, por suerte, no se está discutiendo la necesidad de que en un tema tan multidimensional y complejo como el energético, el Estado tiene que tener un rol protagónico a través, en nuestro caso, del Ministerio, que define y conduce la política energética, coordinando la participación de todos los actores. En nuestro caso, en nuestro país, definimos que las empresas estatales, UTE y ANCAP, tienen que ser los principales instrumentos de aplicación de las políticas públicas definidas por el Poder Ejecutivo. Para ello tienen que ser empresas estatales que puedan liderar, que ser eficientes, tienen que ser dinámicas, tienen que poder invertir, tienen que poder tener recursos humanos altamente calificados para llevar adelante su objetivo. Esto, lejos de cerrar las puertas a la participación privada, la potencia, pero nosotros entendemos, así lo definimos en la política, que la participación de los sectores privados tiene que ser de acuerdo a las condiciones definidas previamente por el Poder Ejecutivo. Y por supuesto todo esto en un marco regulatorio lo más transparente, estable, completo posible, para brindar garantías a todos, para empezar a los más débiles, que son los consumidores, pero también a las empresas públicas y privadas que participan. Una vez que uno define el rol de los actores, el siguiente eje tiene que ver con la oferta, de dónde queremos sacar la energía para satisfacer nuestras necesidades. Y aquí el leitmotiv es la diversificación, pero sobre todo la fuerte componente nacional para apuntar a la soberanía energética. Primero, naturalmente, para garantizar el suministro a precios adecuados, para reducir el peso del petróleo importado a nuestra matriz energética y, por lo tanto, aumentando la participación de las fuentes autóctonas, pero fundamentalmente aumentando la participación de las energías renovables no tradicionales. Y un elemento central que vamos a ver, a diferencia de lo que se ha hecho fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos o en Japón, nosotros introducimos las energías renovables sin ningún tipo de subsidios en nuestra matriz energética. Esto de la mano de 2 elementos fundamentales. Esta transformación hacia la diversificación de la matriz energética se tiene que dar sin olvidarse del impulso a la participación nacional en las inversiones, al desarrollo y transferencia de tecnologías, el desarrollo de capacidades en el país, desarrollo de puestos de trabajo altamente calificados en toda esta transformación energética, y con la promoción del cuidado medioambiental. Uno de los objetivos de la matriz que voy a describir enseguida es la optimización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, una vez que tenemos la energía que queremos utilizarla, la pregunta es cómo utilizarlo, y entonces en energía es un tema en el cual no solamente se puede, sino que se debe trabajar también sobre el sector de la demanda a través de la eficiencia energética. La promoción de la eficiencia energética para todos los tipos de energéticos, sino sobre todo no solamente el sector eléctrico como se hace tradicionalmente, y en todos los sectores de actividad, es uno de los mandatos imperativos de la política. Por supuesto, en esto que es un cambio cultural, el Estado tiene que ser el ejemplo paradigmático, y
es necesario en este cambio cultural promoverlo a través de todos los sectores educativos, tanto los formales como los informales. Y nuevamente, con la idea de desarrollar capacidades nacionales, el impulso de las empresas de servicios energéticos, que son las encargadas de promover la eficiencia energética, es fundamental como eje, dentro de este eje estratégico. Y por cuarto y último eje es el eje social. Una política energética que hace un buen uso de las energías disponibles en nuestro territorio, que respeta el medio ambiente, que reduce costos y que permite que la energía se use adecuadamente. Si no llega a todos los sectores de la sociedad, a esa política le está faltando algo. Y por lo tanto, el leitmotiv del cuarto eje es que en nuestro país la energía debe ser considerada, el acceso adecuado a la energía tiene que ser considerado un derecho humano más. Y por lo tanto, la garantía del acceso en condiciones de seguridad y de precio para todos los sectores sociales y todas las ubicaciones geográficas del país es uno de los mandatos de la política, en definitiva utilizando la temática energética como un instrumento para generar más integración social y como forma de democratizar la sociedad, la importancia de garantizarle a todos los actores información adecuada. Estos son, en esencia, muy resumidamente, los 4 ejes estratégicos de la política energética, y estas son algunas de las metas para el corto plazo definidas por allá por el 2008, donde el punto fundamental es este, y que seguramente va a ser el más importante en lo que va a ser esta mañana, que es que estamos apuntando a que en el año 2015 tengamos al menos 50% de energías renovables en nuestra matriz primaria global. Recordemos que en el mundo hoy es menos del 9%, recordemos que Europa se plantea llegar al 20% en el año 2020, para tener una idea de lo que significa 50% de renovables en una matriz primaria en un país. Y esto incluyendo al menos 25% de electricidad de fuentes renovables no convencionales, es decir, fuentes que no sea la hidráulica. Vamos a ver que lo vamos a pasar ampliamente esta meta que nos planteamos. Esto transformando lo que hoy es un pasivo medioambiental, como son los residuos agroindustriales y urbanos, y activarlos energéticamente. Esto disminuyendo el peso del petróleo en el sector de transporte al menos un 15% en relación al escenario tendencial. Garantizar el abastecimiento del gas natural, que ha sido una dificultad histórica en nuestro país. Uruguay es el país que tiene el mayor porcentaje de electrificación en América Latina, casi 99%, el objetivo es alcanzar al 100% en el año 2015, y con todo esto, con diferentes empresas nacionales produciendo tanto procesos como insumos energéticos, servicios e insumos energéticos. ¿Dónde estamos hoy en este camino hacia 2015, 2020 y 2030? Bien, en lo que se refiere a la construcción del marco adecuado, porque no alcanza a concentrarse en un escritorio y simplemente decir hay que hacer esto, sino que hay que efectivamente sentarse, remangarse y hacer todo lo necesario para que eso funcione. En primera instancia, como marco fundamental, el hecho de que todos los partidos políticos apoyen la política energética es una de las fortalezas mayores. Al mismo tiempo, ha habido un fortísimo desarrollo, una quintuplicación del presupuesto del organismo encargado del diseño y la planificación de la política energética, la coordinación de la misma, que es la Dirección Nacional de Energía. Los diferentes actores han tenido su rol redefinido por ley para quedarlo absolutamente más claro. Han habido, y como van a ver, números impactantes, casi multiplicando por 10 lo que han sido las inversiones históricas en nuestras 2 grandes empresas energéticas, y un gran paquete de leyes y sobre todo varias decenas de decretos para que todo esto se transforme en realidades. En lo que se refiere a desarrollo de capacidades, también en el marco de desarrollar las condiciones para que esta transformación se produzca, bueno, hay una fortísima impulso al uso de modelos matemáticos modernos de planificación energética, un elemento central en el cual, entre otros, ha participado la Fundación Bariloche. Bariloche, durante 2 años se hizo una encuesta sobre el uso final de la energía en 107 grupos homogéneos que cubren todos los sectores de actividad económica y social de nuestro país, en lo cual hoy conocemos exactamente cuál es la foto del uso de energía en todos los sectores del país. Naturalmente, para poder desarrollar capacidades hay que conocer mejor lo que tenemos, entonces se han desarrollado mediciones y mapas de potencial de diferentes tipos, el potencial solar, eólico, biomásico, potencial de cogeneración, potencial de ahorro. Estas medidas han sido auditadas internacionalmente para tener una noción, una claridad de lo que estamos haciendo está adecuadamente hecho. Pero también si uno quiere desarrollar capacidades para de recursos humanos, se han desarrollado nuevos posgrados, fundamentalmente en la Universidad Estatal. El Fondo Sectorial de Energía, con un monto que es muy importante para nuestro país, $2.6 millones de dólares anuales, para promover proyectos de investigación, desarrollo e innovación en materia funcional a la política energética que se ha desarrollado. Y por supuesto un paquete de varias leyes y reglamentaciones específicas, en particular de la Ley de Promoción de Inversiones. Este es un número importante. Las inversiones previstas para este periodo de gobierno superan los $5.000 millones. Y acá donde vemos
dos cosas en particular. Primero, la repartición entre la inversión del sector público. Entre UTE y ANCAP van a invertir casi 2.500 millones de dólares en este periodo. Esto, insisto, multiplica por 10 lo que han sido las inversiones históricas de nuestras dos grandes empresas energéticas. Pero al mismo tiempo esto potencia, bajo los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, potencia las inversiones del sector privado o en la asociación pública-privada. Estos números son muy impactantes. Esto es casi el 15% del Producto Bruto de un año, 3% del Producto Bruto de un año de inversión. En América Latina, el promedio de inversiones en infraestructura energética no supera el 0,5% al año. Se plantea la necesidad de llegar a 1,8, 1,9. En Uruguay vamos a invertir 3% aproximadamente del Producto Bruto de un año en inversiones de infraestructura energética. ¿Dónde estamos en relación al eje de la oferta y las energías renovables en el camino al 50% del año 2015 y más allá? Primero, ¿por qué energías renovables? Naturalmente, hay un tema ambiental que es fundamental, el mantener baja la huella de carbono, porque las renovables son, como su nombre indica, renovables y por lo tanto no agotamos recursos finitos. Por supuesto que es fundamental para reducir la importación de petróleo. En definitiva, no ser tomadores de decisiones de precios que se resuelven en otros mercados, y por lo tanto esto, lo que vamos a ver, debido a que introducimos las energías renovables sin ningún tipo de subsidios, la introducción de energías renovables implica una disminución de los costos energéticos en nuestro país. Tal vez tan importante como una disminución de costos es la estabilización de los costos energéticos, porque al no haber un combustible asociado a las energías renovables, una vez que uno hace una inversión inicial, tiene que pagar adecuadamente esa inversión en función de las tasas a las cuales consigo el dinero, pero las tarifas quedan estabilizadas por al menos un par de décadas en muchos casos, hasta que dure la tecnología que fue implantada. Y eso es fundamental en materia de energía, poder estabilizar tarifas. Y el otro tema central es que las renovables permitan desarrollar capacidades nacionales, como decía. Y en definitiva, todo esto apunta a aumentar la soberanía energética, que son los elementos centrales de nuestra política, como vine diciendo. Repasemos brevemente algunos elementos centrales. Energía eólica, la cual no teníamos ni un megavatio instalado hace 4 años. Hoy tenemos las primeras granjas eólicas funcionando, que representan el 4% de la potencia media demandada en el país. La decisión ya tomada, y van a ver aquí cómo la estamos llevando adelante, es tener 1.000 megavatios instalados en el año 2015. Esto es un número fenomenalmente alto. Esto representa el 90% de la potencia media anual demandada. Uruguay demanda hoy alrededor de unos 1.050 megavatios, va a estar demandando 1.200, aproximadamente 1.100 y pico en el 2015. Este número es el 90% de la potencia media demandada del país. El pico son 1.700 hoy, para tener una idea de lo que significa este número. Vamos a ver luego un poquito en comparación mundial. El mecanismo son licitaciones públicas en las cuales UTE se compromete a comprar energía producida por estos parques durante 20 años, y para elegir los contratos se hace una licitación de precios que ofrezca el mejor precio y las mejores condiciones de componentes nacionales que se lleva estos contratos. En las licitaciones que hemos hecho hasta ahora, la cantidad de ofertas han sido fenomenal. En la primera hubo una curva de aprendizaje en la cual, a partir de la cual se instalaron las granjas que hoy están funcionando. Cuando pasamos a la segunda etapa, la primera licitación grande cerró en enero de este año, se presentaron 946 megavatios cuando había ofrecido contrato por 150, o sea, 6 veces lo que estaba ofertado, 23 proyectos presentados, 16 empresas internacionales presentadas a la licitación. En la segunda, que fue 6 meses después, incluso creció el número de ofertas presentadas. Y lo que es más interesante son los precios. Estos precios, para tener una idea, son aproximadamente la mitad de lo que son los precios que se pagan en energía eólica en Europa, y comparables a los precios que se pagan en el lugar donde se pagan menos, que son en Brasil. Y hemos llegado en algunos proyectos hasta 44% de componente nacional en todos estos emprendimientos. Ahora la siguiente etapa es una licitación que va a cerrar el mes que viene, además de 200 megavatios de parques propios que va a instalar la UTE. En lo que se refiere a la biomasa, y en particular residuos de biomasa, tanto para generar calor en procesos industriales como para electricidad de autoconsumo y para colocar en la red eléctrica, las primeras 8 plantas de generación de calor y electricidad, cogeneración, electricidad pura, ya están instaladas. Esto representa el 16% de la potencia media demandada en el país, esto es lo que tenemos hoy, ya instalado y funcionando en nuestro país. El combustible es múltiple, residuos forestales, cerrando de alguna forma la cadena forestal, transformando residuos en energía. El 80% de la cáscara de arroz que se produce en nuestro país hoy se transforma en energía, bagazo de caña de azúcar, licor negro, y en estos emprendimientos se ha llegado hasta el 60% de componente nacional en algunos emprendimientos. Hoy, después de la curva de aprendizaje,
tenemos un decreto que fija lo que se llama un feed-in tariff, es decir, un precio fijo al cual se compra la energía de este origen sin ningún tipo de subsidio, luego de 8 meses de discusión entre los posibles ofertantes, con la UTE, con nosotros. No tenemos límite de potencia previsto, toda la energía que puede ingresar de este tipo va a ser recibida, y tenemos comenzando un proyecto financiado por el Fondo Mundial de Medio Ambiente que va a potenciar justamente esta segunda etapa de la introducción de la biomasa. Uruguay es un país fuertemente agrícola y agroindustrial, y por lo tanto genera muchos residuos con alto contenido orgánico, que hoy son un pasivo medioambiental, y la idea es que se transforme en un activo energético, tanto para generar biogás, como calor, como electricidad. Hemos desarrollado un ambicioso programa que va a tener financiación del GEF, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Ganadería, que va a permitir romper algunos cuellos de botella de ciertas agroindustrias que no pueden seguir creciendo justamente porque no saben qué hacer con sus residuos. La idea es transformarlos en energía. La meta que para el 2015, que está muy ambiciosa, que el 30% de todos los residuos agroindustriales del país se transforme en energía. En materia de energía solar, claramente tenemos dos tecnologías bien diferenciadas. El mapa solar de nuestro país es realmente estupendo. El norte de nuestro país es prácticamente como el sur de Andalucía, como el sur de España, donde hay importantísimos emprendimientos solares funcionando desde hace algunos años. La ley de promoción de energía solar ha permitido, entre otras cosas, el plan que está discutiendo en este momento el Consejo de Ministros para reemplazar calefones eléctricos por colectores solares, en un plan conjunto coordinado por nosotros, pero con participación de UTE y del Banco Hipotecario para la financiación. Hay un registro, un decreto muy importante que define cuáles son los colectores y qué condiciones de calidad, y en este mismo dato donde se analizan que los colectores solares que se venden en el país tienen las condiciones de calidad, de seguridad y eficiencia adecuadas. Y en particular hay ciertos planes interesantes que estamos desarrollando junto con el BID para fabricación de colectores solares de tecnología reducida para hogares carenciados. Y por otro lado, la energía solar fotovoltaica sigue siendo todavía demasiado cara, incluso para nuestro país. Por lo tanto, como nosotros no subsidiamos, no estamos impulsando por ahora un feed-in tariff o ninguna forma de participación activa de la solar fotovoltaica, pero sí estamos instalando dos granjas pilotos, una en Salto Grande y otra posiblemente en la estancia presidencial de Anchorena, para conocer la tecnología, capacitar a nuestros técnicos, porque en el año 2016 o 2017 estimamos que los precios van a alcanzar precios de mercado para nuestro país. En materia de energía hidráulica tan tradicional en nuestro país, que hasta los billetes de 500 pesos de la década del 50 incluían a una de las represas emblemáticas de nuestro país, es poco lo que podemos hacer en materia de grandes hidráulicas, más que la repotenciación de las represas existentes, que no va a dar más que un pequeño porcentaje de aumento de la potencia, pero sobre todo el camino pasa por la mini y micro generación. Cuando hablamos de mini y micro en Uruguay estamos hablando de menos de 1 megavatio, son cantidades pequeñas. Hemos analizado 1007 represas posibles, 57 en particular, se definen 6 casos pilotos que se van a construir. En función de eso, son un trabajo conjunto con el Ministerio de Ganadería para represas de uso múltiple, para riego y para generación de electricidad. Y en función de estos casos pilotos se va a definir una hoja de ruta y las metas a partir del año 2015. Este es un tema bien interesante. Uruguay es el único país en América Latina que permite la microgeneración conectada a la red con el contador bidireccional. Es decir, en cualquier casa se puede instalar un contador de luz, un contador eléctrico bidireccional. La casa puede generar su propia electricidad, ya sea con microgeneración eólica o con panel fotovoltaico si lo desea, o incluso se puede hacer también con microgeneración tanto hidráulica como de biomasa, también hay algún emprendimiento en estudio. Y el contador bidireccional permite, con el llamado sistema net metering, que al cabo del mes se vea si la casa le entregó más energía a la UTE o la UTE le entregó más energía a la casa, y en función de eso se ve quién le tiene que pagar a quién. Esto, el objetivo que tiene básicamente no es un objetivo estrictamente energético de proveer de energía, sino más bien la promoción de la fabricación nacional de este tipo de equipamientos y sobre todo promover en las casas buenas prácticas de uso energético. En materia de biocombustibles, los biocombustibles es como el colesterol, está el bueno y está el malo. Uno puede hacer el biocolesterol que compite por el uso de las tierras y del suelo con los alimentos, o el que tratamos de desarrollar en nuestro país, es en el cual, en materia sustentable, en los emprendimientos hay una serie de coproductos, naturalmente los biocombustibles, pero también comida humana. Por ejemplo, en Bella Unión se produce la mitad del azúcar que se consume en el país.
electricidad en función de los residuos, ración animal, muchas de las semillas que se utilizan, por ejemplo, para generar el biodiesel tiene un fuerte contenido proteico. A partir de esto, Uruguay va a pasar de ser un importador a ser un exportador de ración animal. Y por supuesto el impacto social que tiene sobre el territorio, la meta en función, cuando termine de estar construida la fase 2, vamos a tener 10% de reemplazos de etanol en las naftas y 5% de reemplazo de biodiesel en el gasoil. Naturalmente, cuando uno habla de 50% renovables, quiere decir que hay otro 50%. Y si la idea es reducir el peso del petróleo, el objetivo es impulsar la introducción de gas natural de manera firme. Hasta ahora hemos tenido un único proveedor, que es Argentina, que es un importador de gas natural y no más un exportador. Y por lo tanto el objetivo es tener la posibilidad de comprar gas natural extrarregional, lo que se llama el gas natural licuado, que llega en grandes barcos metaneros. Para nosotros es el mejor complemento de las energías renovables, por muchas razones, pero además permite expansiones rápidas de los sistemas de generación eléctricos, por ejemplo, además de que el gas natural llega a la industria, llega a los hogares, tiene un impacto mucho más importante, es el 26% de la energía que se utiliza en el mundo, y además lo que es más relevante también es porque optimiza nuestra reducción de la huella de carbono, o sea, las emisiones de gases de efecto invernadero. El gas natural emite básicamente la mitad que el petróleo y la cuarta parte que el carbón, que va a seguir estando el carbón ausente en nuestra matriz energética. Muy brevemente, una transparencia en lo que se refiere a lo que hemos avanzado en relación a la eficiencia energética. Tenemos una ley específica que fue votada, una nueva ley fue votada hace 2 años. Eso permitió la creación de una unidad permanente de eficiencia energética, un plan nacional de eficiencia energética que involucra a todos los actores, el programa de etiquetado que está funcionando, de etiquetado electrodoméstico para la información a los usuarios. Se están realizando diagnósticos energéticos, se llevan ya más de cerca de 30 edificios públicos que han sido diagnosticados y identificados las oportunidades de mejora. Hay un fondo de garantía que permite que bancos de plaza den préstamos muy baratos para promover la eficiencia energética. Este elemento es central. Este sistema de créditos de ahorro energético permite, no me da el tiempo de escribirlo ahora, pero permite potenciar inversiones en eficiencia energética. Hay una redefinición de impuestos para promover aquellos equipamientos más eficientes y desfavorecer los eficientes. Por ejemplo, se ha aumentado los impuestos a la importación de todos los automóviles de mayor cilindrada para disminuir los impuestos de los automóviles de menor cilindrada. Hay varias decenas de nuevas normas técnicas para promover la eficiencia en la construcción, en una cantidad de otros elementos. Hay un par de decretos que definen, que autoobligan al sector público a llevar adelante determinadas prácticas que promueven la eficiencia, y tenemos una política global que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y con las intendencias en relación al sector de transporte. También muy breve pantallazo en relación a las políticas sociales para terminar de cerrar el abanico. Más allá de cosas más tradicionales como algunas tarifas especiales para el sector eléctrico para los sectores más carenciados, o el subsidio a lo que llamamos supergas en nuestro país, porque es la fuente de cocción del 87% de los hogares uruguayos, sobre todo los más humildes. Un subsidio al transporte público que ha permitido mantener prácticamente estabilizado el precio del transporte a pesar de los terribles aumentos del precio del boleto. Pero lo que es más interesante es esto que está aquí, un plan piloto que llamamos Canasta Energética, que lo que busca es utilizar el tema energético como una excusa, como un instrumento para generar la integración social en sectores más carenciados, permitiendo el acceso adecuado a la energía, en condiciones de seguridad, con educadores, con asistentes sociales, ayudando a buenas elecciones en relación a qué tipo de energías usar, y también generando trabajo en el propio barrio para desarrollar algunos de los elementos que se van a utilizar. Y otro de los elementos dentro de las políticas sociales es alcanzar el 100% de la electrificación del país. Bien, para terminar entonces, ¿cómo impacta todo esto? ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Recuerdan dónde estamos hace 3 o 4 o 5 años? ¿Dónde estamos hoy? Esta es la matriz que cerró hace poco, la matriz de abastecimiento global de energía para todos los usos en el año 2010. Ven que este número, que si bien sigue siendo alto para el mundo, para nosotros es absolutamente histórico. Por primera vez, desde que entró el petróleo al país en un siglo, por primera vez llegamos por debajo del 50% de petróleo en nuestra matriz energética. El gas natural sigue sin penetrar, pero el 49% restante son energías renovables. Son energías en nuestro país. La hidroelectricidad, el año 2010 fue un año particularmente lluvioso y por lo tanto hubo mucha hidroelectricidad.
La leña se ha reducido, pero fundamentalmente porque se ha incrementado una forma de utilización moderna de las energías renovables, que son diversos residuos de biomasa para generar calor, para generar electricidad, que hoy llegan al 16%, hace 4 años esto era 0 aproximadamente. Entonces, esto ya estamos acercándonos a ese objetivo del 50% de energías renovables en nuestra matriz. Para comparar, esta era la matriz histórica 2001-2006 con 56% promedio, con electricidad más o menos en el mismo número, bastante más leña. Esto se ve aquí la comparación entre el promedio histórico, perdón, acá es un 0, no es un 1, 2001, 2006, y esto no estamos en 2010, pasando de 56 a 49 en el petróleo, desapareciendo la necesidad de importar electricidad. La hidroelectricidad más o menos en números parecidos, el gas natural también porque no tenemos todavía fuente de abastecimiento, y la aparición de los residuos de biomasa para generar diferentes formas de energía y la desaparición de la electricidad importada. En lo que se refiere al consumo de energía, fíjense este cambio sustantivo. 35% de la energía hoy va a parar al sector industrial, 30% en el transporte y 21% en el sector residencial. Recuerden cómo era hace apenas unos pocos años, en 2006, 22% de la industria, 33% transporte y 28% residencial. Es decir, comparen el 2006 y 2010 y lo que se ve es esto que está acá, que es lo más impactante de todo. Uruguay es un país en fuerte proceso de industrialización. Uruguay es un país donde el PBI crece, como sabemos, 6-7% de promedio, pero el sector industrial crece 12-13% en promedio al año, y esto se ve impactado en el consumo energético. No quiere decir que haya disminuido el consumo de energía en los hogares, no. Esto quiere decir que creció tanto la torta del sector industrial que las demás disminuyen, simplemente porque lo que está creciendo mucho es el denominador. Y además aquí es donde más impactan las políticas de eficiencia energética en el sector del hogar. Si uno mira justamente lo que se llama la intensidad energética primaria, que compara la cantidad total de energía que se consume en el país con el producto bruto que se genera, es decir, qué cantidad de energía precisamos utilizar para generar la riqueza que generamos en el país. Y el campeón mundial sigue siendo, sin ninguna duda, Japón, que es el país que tiene el mejor uso de la energía para generar su riqueza, pero Uruguay viene enseguida después. Muy por debajo de lo que es el promedio de los países desarrollados que nos quieren excluir del mapa mundial, por la mitad aproximadamente de lo que es Estados Unidos, la tercera parte aproximadamente de lo que es el promedio de América Latina. Y si uno mira la intensidad de emisiones, también en el mismo sentido, no tiene sentido ver con la totalidad de emisiones porque depende del nivel de desarrollo del país, pero el número interesante es ver qué cantidad de toneladas, de kilos en este caso, de CO2 se emiten por cada dólar que se produce. Estos son dólares del año 2000. Bueno, aquí nuevamente vemos que Uruguay tiene una matriz energética extremadamente eficiente en el uso de emisiones. Tenemos emisiones que están la mitad aproximadamente de lo que son la media de los países desarrollados, por supuesto muy por debajo de lo que es China, los ex países soviéticos, o incluso la mitad de lo que es América Latina y la tercera parte aproximadamente de lo que es el promedio mundial. Ahora, esto es hoy, pero seguimos adelante. Estamos recién en un proceso que en 2015 va a ser una meta recién de corto plazo. Y en relación al corto plazo, esto es lo que va a ser la matriz primaria global en el año 2015, donde acá vemos, antes que nada, una fortísima diversificación que era el objetivo. De acuerdo a los modelos, acá sí vamos a tener un porcentaje claramente superior al 50% de energías renovables. Esto sería un año de lluvias medias, donde la participación del petróleo llega prácticamente a lo que son los límites mundiales, 37-38% aproximadamente, el complemento con gas natural, sin participación de carbón. Esto es lo más relevante en comparación con lo que sucede en el mundo, porque todo el resto viene una combinación de residuos de biomasa para generar calor o cogeneración o electricidad, otros usos de biomasa, por ejemplo la leña, 14% de electricidad, 7% de eólica. Eso es cómo impacta en la matriz global de abastecimiento del país los 1000 megavatios de eólica, 1% de solar, fundamentalmente a partir de la solar térmica, reemplazando calefones eléctricos por calentamiento de agua solar, 3% de combustibles. Y si uno mira estrictamente la matriz, si comparamos con lo que era la matriz promedio 2001-2006, vemos realmente la diferencia, ¿no? De 56% de petróleo pasamos a 39%, el gas natural podemos tener lo que precisamos, que si bien va a crecer mucho a partir del año 2015, la regasificadora entra en el año 2014, esto recién es al comienzo y va a seguir creciendo. De todas formas tenemos abastecimiento, pero lo que vemos sobre todo, que antes teníamos que importar electricidad y teníamos biomasa de muy bajo nivel tecnológico e hidroelectricidad, acá tenemos una enorme diversificación
de energías modernas renovables, fundamentalmente todo esto que está acá, todo esto que está acá abajo, y una participación menor de las energías renovables tradicionales. El más impactante es la matriz eléctrica, donde en promedio, esto es un año de lluvias medias, está calculado el 2015 como si fuera un año de lluvias medias, 55% de energía hidráulica, 28% de eólica, 10% de electricidad a partir de residuos de biomasa, 7% de gas natural, o sea, tenemos 93% de acuerdo a esta estimación de energías renovables, y lo que es más importante es este número. España llegó al 12% de eólica y fue un número muy importante. Dinamarca llegó al 20%, que es el país del mundo que ha llegado al mayor porcentaje de energía eólica hasta ahora. Esto va a colocar a Uruguay en la cabeza de la generación eólica. Y nuevamente lo digo, no hacemos esto porque queramos lograr con la energía lo que no logramos con el campeonato del mundo de fútbol. La idea de ser impulsores de esto es porque es realmente lo más conveniente para nosotros, por todas las razones que traté de exponer en mi exposición. Ahora, para terminar, hay también otro paradigma de alguna forma falso, que es que las energías renovables necesariamente encarecen. Y esto muestra que es absolutamente lo contrario. Esto es, en el sector eléctrico, por ejemplo, el costo medio en dólares del megavatio hora para los próximos 20 años, en función de todo el plan de expansión que está previsto, y naturalmente depende muchísimo de las lluvias. Este es un año medio, de lluvias medias, este es un año muy seco, el 10% más seco, y por lo tanto los costos crecen porque hay que usar otro tipo de energía que es más cara que la hidráulica. Este es un año húmedo, donde los costos bajan porque tenemos más agua que la media. Y lo que vemos acá, como más importante, es una fuerte reducción de los costos, que van a pasar de $73 el megavatio hora, costo promedio 46, en función de la fuerte introducción de energías renovables y de la regasificadora, es justo decirlo también. Pero lo más interesante para mí es la reducción de este spread, de esta variación de costos que tenemos hoy en función de la dependencia climática. 73 año medio, pero si un año muy seco, nos vamos a $110 el megavatio hora de costo promedio, o puede ser 40. Bueno, esto se va a reducir de $70 hoy a 25 y se va a mantener más o menos en este patrón para los próximos 20 años al menos, lo cual disminuye nuestra dependencia climática, que era un tema fundamental para nosotros. O sea, en definitiva, lo que intentamos llevar adelante es pasar de ver la energía como un eterno problema, un tema que está eternamente en crisis, a la energía como una oportunidad, entre otras cosas, de mejorar nuestra calidad de vida, de generar mayor integración social y de generar un país más productivo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ramón, por la presentación bien interesante y completa. En primer lugar, entonces, un agradecimiento a la coordinación del Foro de Innovación de las Américas, en particular a Gustavo Olmos y a toda la agencia, la ANI, por esta oportunidad de estar acá compartiendo el foro y brindando algunos elementos del estado de situación de las renovables. El primer descargo tiene que ver con el nombre de la mesa. Creo que hablar de evaluación de la experiencia uruguaya en la incorporación de renovables, a mí en particular me queda un poco grande. Creo que hay mucha novedad, hay mucha cosa nueva, innovación que se está haciendo. Por lo tanto, para una evaluación, sobre todo una evaluación severa, seguramente es necesario que pase un poco más de tiempo. Bueno, dicho esto, vuelvo a la presentación de mi persona, que la olvidé. Mi nombre es Gonzalo Bravo, pertenezco a la Fundación Bariloche, estoy trabajando en temas de energía y planificación energética desde hace unos 11 años, y en los últimos 5 años en particular las energías renovables y la electricidad como sector, como fuente de las energías. En la Fundación Bariloche, en particular en el Instituto de Economía Energética, tenemos una visión pro desarrollo de toda América Latina cuando enfocamos las posibilidades y las opciones de la energía, muy en coincidencia con la presentación del señor Méndez. Por eso creo que están bastante alineados los conceptos que acabamos de escuchar y lo que voy a desarrollar en mi presentación. Llegando un poco a la presencia mía en esta mesa, se invita a participar a la Red 21, que es una red que está, yo diría, cuantificando la penetración de las energías renovables en todo el mundo desde el año 2005, 2006. Ahí se hace el primer reporte anual. Hoy en día hay algunos instrumentos adicionales. Está la página web muy fácil de acceder y muy fácil de navegar. Es un esfuerzo bastante ambicioso
ya lo vamos a ver, y el desarrollo. Esto es muy importante porque las aseveraciones, los resultados que se tratan de presentar se generan muy rápidamente. Los datos son datos muy nuevos, muy de coyuntura. No es lo mismo que ver un reporte de petróleo con toda la solidez, la inercia, la convergencia en cuestiones más teóricas o polémicas que el petróleo tiene, o otras fuentes más viejas, más asentadas. Entonces, veamos estos datos de energía renovable a nivel mundial con el esfuerzo de comparación entre países con cuidado. Invitamos a hacer críticas, por supuesto, ya que tiene que ser mejorado permanentemente. Y me meto en la presentación, que tiene 3 partes, y esto de la presentación del documento de la red internacional, donde la Fundación Bariloche colabora suministrando datos de América Latina, además de colaboradores puntuales en los países, sobre todo en México y Brasil, que tienen corresponsales particulares por su tamaño y envergadura. Entonces, mi presentación va a tener un poquito de contexto, como para no hablar de las energías renovables en el vacío, sino ver por dónde deberían estar enfocándose y a qué objetivos deberían atender. Luego la presentación sí del documento, del estado de situación de las renovables en el mundo, y por último un poco de foco en América Latina, en las políticas que se están empleando para la promoción y desarrollo. Entonces, comenzamos situando a la temática de la energía en un contexto de desarrollo sustentable. Insisto que la idea es dar un poco de cuerpo a las cifras que vamos a ver después y no hablar simplemente en abstracto. Entonces hay 3 pilares. La primera, y esto es interesante, es el uso eficiente de la energía. O sea que el primer concepto que decimos cuando hablamos de renovables es ser más eficientes. Una unidad de energía no consumida es mucho más importante que una unidad de energía generada, por todas las pérdidas que se producen a través de la cadena de la generación o desde el recurso mismo hasta el consumo final. Entonces el primer objetivo tiene que ser la eficiencia energética. Me alegro de verlo alineado con los objetivos prioritarios del Uruguay. Luego, por supuesto, es deseable un empleo creciente de la energía renovable. Y por último, el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías en energía, muy en paralelo con el crecimiento de las renovables. Hay que distinguir, sin embargo, entre la energía renovable y la energía sustentable. O sea, no por ser la energía generada a través del agua, con el agua como fuente y como insumo, va a ser sustentable. Si la forma de construir la represa, la inundación del área, el desplazamiento de la población no contempla medidas de sostenibilidad social, no vamos a tener la renovabilidad que estamos buscando. La energía es un medio, no es un consumo final, es un medio, un insumo imprescindible para el desarrollo. Atiende necesidades básicas. En algunas sociedades, la energía, antes que un commodity o un producto que se extrae y permite obtener divisas, o un dolor de cabeza porque debemos realizar fuertes importaciones, se considera la energía como un derecho, siendo los gobiernos responsables de cubrir esta necesidad, equiparable a salud, educación, comida, refugio u hogar, seguridad. Es importante la concepción, porque esto va a justificar un tipo de política, un tipo de presencia del Estado y objetivos que se fijan con solvencia y fortaleza. Ciertos servicios o usos energéticos básicos son esenciales para el desarrollo sostenible. Disponer de energía puede ser considerado prioritario, o sea, más importante que un resultado financiero. Teniendo este enfoque se puede justificar que no tomar decisiones respecto a qué materia energética tener únicamente por un análisis puramente de costo-beneficio. Puede haber otros objetivos: desarrollo del país, consumir recursos internos para tener autosuficiencia, etc., generación de empleo. Y las emisiones de gases contaminantes u otros efectos indirectos con la elección de las fuentes. Lo que queríamos decir aquí es que, de nuevo, puede haber una instancia en que un país latinoamericano, un país en desarrollo, deba emitir o tenga la decisión nacional de usar una fuente más contaminante hasta que logre salir de la pobreza o del desarrollo. Por supuesto que es deseable cumplir con ambos objetivos, de ir desarrollándose en base a energía limpia y menores emisiones.
pero no es la misma exigencia que se le debe situar a un país desarrollado, industrializado, a un país que está creciendo y que tiene pobreza. Aquí tenemos un típico gráfico de la existencia de objetivos múltiples, en este caso de energía, desarrollo y medio ambiente, tratar de conciliar estos distintos elementos, porque todos los elementos o dimensiones están presentes cuando se toma la decisión. Y aquí hay otros elementos para juzgar la decisión que se toma en torno a las energías renovables. Vamos bien, otra cosa que tengo interés en puntualizar es que situemos a la energía renovable en 4 grandes ámbitos y no solamente en el abastecimiento eléctrico. Acá Ramón Méndez fue muy claro, además el Uruguay es muy importante estos dos aspectos, ¿no? Usos térmicos y motrices, un empleo directo de la energía solar, por ejemplo, un empleo directo para calderas, para el calor de proceso. Eso tiene una pérdida de eficiencia menor que el abastecimiento eléctrico. Muchas veces es preferible usar la biomasa para generar calor y no generar electricidad, es más eficiente. Lo mismo puede pasar en el caso de los biocombustibles o agrocombustibles. Y los dos primeros sectores son el abastecimiento eléctrico en gran escala y opciones rurales, aisladas o distantes de la red que hacen posible que entren otras tecnologías, ¿no? Esas son situaciones diferentes para la misma fuente, que es la electricidad. No es lo mismo estar en una red solidaria que puede cubrir costos elevados a puntos dispersos, pobladores aislados o a actividades productivas que no están conectadas a la red. Bien, pasamos entonces al segmento de la presentación. Son 3, que tiene que ver con el reporte, tiene que ver un poco con la invitación que se nos hace a este foro en cuanto a Red 21, una red de política energética que, entre otros productos, pone a disposición un reporte anual, que es este Global Status Report. Entonces, ¿de qué se trata la red? La red nace a partir de una declaración política en Bonn en el 2004, que es uno de los primeros hitos en el desarrollo de las renovables. El objetivo es permitir una rápida transición hacia la energía renovable, promoviendo políticas para su expansión. Se vale de elementos objetivos de dirección política, información de alta calidad e intercambios, consultas, discusiones entre actores relevantes. Esto es bastante ambicioso. La información de alta calidad pasa básicamente por los gobiernos nacionales. Es muy difícil que una red supranacional, multinacional pueda mejorar información de base, es prácticamente imposible, y por ahí el mérito está justamente en convocar a los actores clave que están generando la información y que saben hacer apreciaciones de calidad respecto a esa información, qué tan confiable es o qué tan preliminar es. Elementos objetivos de dirección política, de nuevo, es tremendamente ambicioso. La sola consideración de todo el bioetanol y el biodiesel generado como energía renovable es difícilmente sostenible. Hay mucha producción de agroenergía a partir de commodities que están trayendo problemas a nuestras sociedades, a nuestros países, están marcando un rumbo de desarrollo que no necesariamente es el que querría toda la sociedad. Entonces, esta opción tiene que estar sometida a una discusión pública, tiene que estar consensuada, etc. Y por lo tanto, hay veces que es difícil plantear objetivamente que un país mejora o que una región avanza simplemente por estas mejoras en las cuotas, en las participaciones de la energía renovable. Lo importante es cómo se desarrolla esa energía. Si instalamos una fantástica cantidad de potencia eólica comprando el 100% de la maquinaria y la infraestructura, probablemente pueda tener más problemas para el país que una fuente que se importa parcialmente. Eso son todas cuestiones de política que tienen que ver con los objetivos múltiples que debe cubrir las decisiones del sector, en este caso el energético. La red convoca entonces a múltiples actores, es una red de política, trata de ponerse en contacto con gobiernos nacionales y locales, industria, academia, ONG, sociedad civil. Y es una red en evolución, no tiene mucho tiempo de desarrollo.
El apoyo financiero, los financistas históricos de la red han sido los ministerios alemanes, Ministerio Federal de Medio Ambiente y Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, y el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo. En el último reporte participa un ministerio de la India, de energía nueva y renovable, y el Banco de Desarrollo de Asia. El apoyo administrativo lo brinda la GTZ, que ahora es GIZ en Alemania, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene sede en París esta red, con una oficina que yo supongo que es bastante pequeña, por los contactos, no la he visitado la sede, pero por los contactos que tenemos con las autoridades. Bueno, ya lo he comentado, la publicación se hace desde el 2005, ha ido creciendo bastante, presenta un panorama de la situación y tendencias clave a nivel global de la energía renovable, abarca todas las energías renovables, no solo la generación eléctrica, que es donde se ve mayor énfasis en los reportes que se producen a nivel global, y los sectores son electricidad, calor, acondicionamiento o enfriamiento, sería la traducción literal, y el transporte. No hay análisis, no hay desarrollos de potenciales, ni tampoco hay pronósticos. El intento de la red es presentar información objetiva, con el reparo más bien personal que yo hacía, pero el reporte no presenta un análisis, no toma partido ni hace un juicio de valor respecto a las opciones, sino que las presenta. No van a encontrar ahí preferencias, por lo menos explícitamente. Entonces, a nivel colaboradores seríamos más de 150 entre investigadores y revisores. Hay un autor líder, hay autores por capítulo. Esto en el último reporte, antes era un esfuerzo más personal, en menos cantidad de personas. Hay colaboradores también por tecnología específica y por región, como el caso de Fundación Bariloche en América Latina. Y hay un apoyo, hay un tinte de apoyo también. Estos son los capítulos que tiene la publicación. Hay un panorama global de los mercados de renovables, los dejé en inglés para que coincidan con el texto, que se puede bajar, por supuesto. El producto es para difusión, o sea que se puede bajar fácil y rápidamente. Por eso dejé los nombres originales en inglés, y existe una única traducción que se hizo para la publicación del 2007. Por ahí se puede ver en paralelo la traducción de los conceptos técnicos junto con los últimos datos que trae del 2010. Entonces, flujo de inversiones, tendencias en la industria, panorama de política, y energía renovable rural. Estas son las secciones que trae, con una profundización distinta dependiendo de los datos disponibles. Pasando un poquito a los contenidos, bueno, acá tenemos un poco lo que veíamos en la presentación anterior aplicada al Uruguay para el planeta Tierra. A nivel global es un 16% la participación de las renovables en el consumo final. El año de referencia es 2009 en este caso, y las renovables habrían cubierto un 16% del consumo global, como indica arriba. El consumo global se recuperó en el 2010, porque el consumo global de energía tuvo un bache en el 2009, pero no pasó lo mismo con la renovable, que siempre que viene creciendo sostenidamente a nivel global, sobre todo empujado por China, como vamos a ver. La energía renovable no experimentó caída en el año 2009, mantiene fuerte crecimiento, pasando de un 15% de incremento anual en el 2005 a casi un 50% anual en el 2010. Esto es un salto del 2009 al 2010, crece 50% el consumo de energía renovable. Aquí vemos cuáles son las energías que tienen mayores tasas de crecimiento. Las fuentes energéticas tienen mayor tasa de crecimiento. No hay que confundir con las que tienen mayor volumen, mayor participación. Estas son las que han crecido más en el rango. En amarillo tenemos el año 2010 y en gris tenemos desde el 2005 hasta el 2010. La solar fotovoltaica conectada a la red es la que más ha crecido. Esto no es muy relevante en América Latina, pero a nivel global sí son las líderes.
Y aquí tenemos, está un poco chico, la térmica de concentración es la que ha verificado el segundo mayor aumento. Y después también es importante el aumento de la eólica, como se ve ahí. Bueno, la verdad es que la idea no es detenerse en estas ilustraciones que se pueden ver en el reporte, sino presentar cuáles son las descripciones que este reporte incluye. Aquí tenemos la generación eléctrica dentro del panorama de mercado. Esto sí es el año 2010 y esta es la franja que está tomando las renovables. Potencia instalada alcanzó los 1.300, este es un número absoluto, un crecimiento del 8%, es el 25% de la capacidad global. Esto, acá hay como una escalera. De las máquinas instaladas, la posibilidad de generar es el 25%. Pero de lo efectivamente generado, como veíamos en el caso de la hidroeléctrica, que depende de la lluvia, etc., baja a un 20%. Y en el caso de América Latina es la hidroelectricidad y la biomasa las más importantes. Acá podemos ver la evolución de la capacidad eólica, de las plantas eólicas. China lidera absolutamente, fíjense, en azul es la incorporación del último año. Acá tenemos los otros dos sectores del reporte. Por un lado, los mercados de calentamiento y enfriamiento y el transporte, ¿no? Yo los voy a dejar con para que lo vean en el reporte. Creo que esto marca el avance de la energía renovable por cada uno de los sectores. Y no tengo tiempo de detenerme en los detalles. El otro capítulo tiene que ver con las tendencias en la industria. Hay un crecimiento continuo, producción, venta, instalación, por supuesto. Se verifica una reducción de costos, especialmente en la fotovoltaica. Veíamos cómo crecen, sobre todo en el primer mundo. Hay un panorama político cambiante, incertidumbre en la industria y perspectivas negativas, ¿no? Esto es un poco lo que dejó el 2009 de incertidumbre. Cuidado con las tendencias, porque la consolidación industrial está implicando la integración vertical. O sea que podemos tener también, en lo que es producción de molinos eólicos, etc., pocos actores muy concentrados. Y esto también implica desafíos regulatorios y de política nacional. Podría ser desde la visión de América Latina, insisto. De ahí la importancia de plantear una cuota, una componente local, nacional, cuando esto es posible. Y a nivel de empleos son números muy difíciles de afinar, pero estaría por encima de los 3,5 millones. Flujos de inversiones, ahí vemos los principales países, con Brasil, Estados Unidos, Europa como bloque y China. Fíjense, el crecimiento en las inversiones es también muy importante. Por primera vez, las nuevas inversiones financieras en renovables de los países en desarrollo sobrepasaron a las economías desarrolladas, ¿no? Básicamente por China, pero se invirtió más en el mundo en desarrollo. Atención aquí abajo a este punto: más dinero público canalizado vía bancos de desarrollo que mediante paquetes de estímulo gubernamental. Esto es porque hay mucha creencia que, para avanzar en las energías renovables se está viendo un rol importantísimo de los bancos de desarrollo y desde la esfera estatal con decisiones políticas. Lo que pueden hacer las empresas y las industrias en búsqueda de una rentabilidad elevada, en instancias iniciales se está viendo asistencia financiera de otro tipo también. Esta es la visión de política. En realidad es cantidad de países que están detrás de cada elemento, lo que describe esta síntesis. Se trabaja por medio de targets, por ejemplo, y los targets sobre estos puntos, como acabamos de ver, la ambición del Uruguay de llegar a un porcentaje de energía primaria, a un porcentaje de generación eléctrica. Ese es el tipo de visión política, cómo se aterriza. Y acá hay más elementos puntuales de cuáles son los instrumentos que están siendo aplicados en los países donde está penetrando la energía renovable globalmente.
recorriendo el reporte, se puede ver el capítulo de energía en el sector rural, que es complicado de tomar esos datos, de consolidarlos. Yo creo que esta visión es parcial, no incorpora totalmente la energía y las características del consumo en el mundo, pero sí implica una mejora año a año y eso es valioso. Hay un énfasis en la cocción, en particular un programa de estufas eficientes que permiten emplear la misma fuente, la leña, de un modo mucho más eficiente, que eso es algo deseable, es un recurso que se tiene y que está exhibiendo problemas por el modo en que se quema, sobre todo si es dentro de una vivienda, sin un artefacto que permita liberar los gases por una chimenea o escape. Por último, dentro de lo que es el reporte, y después paso muy rápidamente porque me he quedado sin tiempo, el planteo de los instrumentos de política que se están usando en la región. Por último, la página web de REN 21 presenta un mapa, ahí está marcado el Uruguay, donde se puede recorrer tanto las cantidades de energías renovables como las políticas que se están implementando por país, por región o incluso por política, qué países están incorporando tarifas, remunerando con tarifas tipo feed-in. Se pone esa variable y arroja la cantidad de países con algún detalle de lo que se está haciendo. Bueno, por último entonces algo relacionado con los instrumentos de promoción bajado a América Latina. Yo acá quería plantear los instrumentos por los cuales se pueden promover las energías renovables de modo amplio. Por ahí en este foro es investigación y desarrollo lo que está presente con más fuerza. Hay una instancia de intervención directa. Claro ejemplo de la electrificación rural es el Estado que directamente dispone o puede hacerlo, cómo llegar y con qué fuente a puntos remotos. Un paquete de instrumentos regulatorios y económicos, un conjunto de acuerdos público-privados, compromisos negociados, promoción de concientización cuando los mercados son más maduros y se trata de que el consumidor elija comprar electricidad verde, electricidad limpia, pero bueno, es una instancia que está en proyecto piloto en América Latina. Requiere de consumidores con poder adquisitivo, es otra realidad. Hay veces que no conviene tratar de incorporar estas herramientas de primer mundo inmediatamente en nuestros países. Aquí hay una tabla que era simplemente para que vean la cantidad de filas y columnas. Son los países de América Latina. Uruguay, en función del orden alfabético, le ha tocado el piso de la tabla, y acá tenemos como tres grandes paquetes de políticas. Esta categorización necesariamente es arbitraria, se puede hablar muchísimo de por qué se marca una línea entre esta y esta opción, pero bueno, básicamente en Uruguay se están aplicando medidas de los tres tipos, tanto lo que es financiamiento público o disposiciones públicas, como incentivos fiscales, como instrumentos regulatorios. Es deseable hacer una combinación, es deseable que sean flexibles estos instrumentos. Luego, en particular, había una descripción de los países que están tomando cada una de las políticas. Estas son las famosas tarifas feed-in, difíciles de encasillar, son tres elementos: el acceso a la red, garantizar una tarifa que cubra los costos reales que está generando esa fuente de energía, y sobre todo darle continuidad en el largo plazo, darle al proyecto renovable que se está incorporando garantía de continuidad en el largo plazo, que no va a ser algo volátil. Esta gran cantidad de países están trabajando con tarifa feed-in. Brasil estaría pasando más bien a subastas y habría que incorporar, como acabamos de escuchar, a Uruguay dentro de tarifa feed-in. Las subastas son lo que nos contaba Ramón Méndez. En muchos países se están empleando. Se convoca a presentar proyectos, por ejemplo, una cantidad de capacidad de energía eólica, y se cubre con los oferentes que dan los mejores precios. Es una herramienta de uso creciente. Y yo trataba de identificar dónde está Uruguay, ¿no es cierto? Nicaragua está por pasarse a este instrumento. Cuotas para indicar la cantidad de energía renovable eólica que quiero, por ejemplo, casos de Chile y Uruguay. 14 de 16 países de los que tienen políticas activas en la región, o han sido identificados, mejor dicho, están empleando exenciones impositivas o incentivos a la inversión. Estos instrumentos económicos son totalmente generalizados. En Uruguay, Panamá, México, Perú, Brasil, Chile, además hay reglas para facilitar procedimientos y dar preferencia para acceder a las redes.
relajar requisitos exigidos a otros generadores que tienen mayor porte o mayor historia o presencia en el sector eléctrico en este caso. Otros países establecen un despacho preferencial, que es similar, es su llamado para poner su energía, su capacidad en la red. Otro elemento en Honduras muy puntual es un pago por encima del precio spot, otra opción puntual para dar un atractivo y fomentar esa inversión. En Perú en particular se garantiza una rentabilidad mínima para proyectos hidráulicos menores de pequeña potencia, digamos. Y la medición neta, aquí me parece, Ramón, que tengo algún antecedente más, habría que ver, pero la implementación puede ser distinta, ¿no es cierto? O sea, Uruguay, México, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y estos países estarían implementando esta medición neta, esta posibilidad que tiene un hogar o una planta industrial probablemente de colocar un molino eólico, un panel fotovoltaico y entregar energía a la red cuando hay sol. Porque esa sería la idea. Un comentario muy importante es que las políticas que se establecen en los países, y este es un poco el trabajo mío de escritorio, tienen mucho de promoción. Entonces uno ve y lee, no una noticia de periódico, sino la resolución del gobierno que dispone que este instrumento ya está vigente. Entonces es muy difícil después ir a evaluar si falta un elemento de regulación por el cual esto ya está operando o no. En las energías renovables en América Latina, cuando uno dice no, solamente voy a incluir en el reporte lo que hoy está generando, no lo que se aprobó, en lo que se está de acuerdo, en lo que se hizo un plebiscito, etcétera, etcétera. Y todas instancias antes del lanzamiento real y de la entrada en operación real de las energías renovables. Entonces vemos un mundo virtual de energía renovable fantástica y un mundo real que va un poco rezagado, particularmente en brindar energía renovable a la red eléctrica, porque esto tiene muchas restricciones que tienen que estudiarse. Bueno, aquí, y ya terminando, algunos elementos, ¿no? Algunas conclusiones luego de una visión de política, aterrizar un poco a la región los instrumentos que están teniendo éxito en otros lugares, analizar las circunstancias nacionales puntuales de nuestros países, las debilidades, etc., antes de aplicar o proyectar los instrumentos. Analizando la historia de las políticas y los instrumentos puntuales de energías renovables, Brasil es el que tiene más historia, con un programa largo, con una ida y vuelta, con un ajuste en las subastas, con problemas encontrados en estas subastas, pero que eso queda para otra oportunidad. La lectura de cómo han ido trabajando, cómo están trabajando en Brasil en la promoción y esta muy importante cantidad, sobre todo en términos absolutos, de energía volcada en la red. Pero puntualizar que en Brasil se tiene un Banco Nacional de Desarrollo, se otorgan garantías a largo plazo y hay precios establecidos. Son como pilares que están empujando la penetración de las renovables. Sin embargo, este actor, un Banco Nacional de Desarrollo, está ausente en otros países de la región, por ejemplo en Argentina, y está dificultando no la concesión. El programa nacional otorga una cantidad, una cuota a un proyecto eólico. Se la asigna, sale la resolución, los precios se ponen de acuerdo, todo está fantástico, pero falta la inversión inicial, esa gigantesca cantidad de millones de dólares necesarios para que ese proyecto aceptado, aprobado, estudiado, se realice en X cantidad de tiempo. Ese eslabón es uno de los más difíciles en la región, el financiamiento en definitiva. Por último, entonces, vemos que los precios ofertados en las últimas licitaciones son cada vez menores. En particular, esto era en Brasil en agosto del 2011, para la eólica había precios por debajo de las plantas térmicas y del empleo inclusive de bagazo de caña, pues se ha valorizado el residuo de la industria. Esta situación también se habría dado en la última licitación en Uruguay, ¿no? Son precios muy competitivos y muy buenos de la energía eólica. Bueno, algunas conclusiones que ya las he estado diciendo. La importancia de que las renovables penetren dentro de una política energética de mediano y largo plazo, completa, crear mecanismos que permitan reducir el costo de la tecnología, una y otra vez la preocupación por bajar estos costos de implementación de las renovables, facilitar amortizaciones, que también se puede trabajar con instrumentos, no solo con los valores de mercado, sino con facilidades
desde la regulación, y garantizar una remuneración adicional razonable y sostenimiento en el largo plazo. Marco legal, marco regulatorio que sea coherente, que sea previsible, pero que a la vez sea flexible. Ha habido problemas al tener elementos de promoción muy flexibles, muy laxos, sin un ajuste ante lo que va pasando a lo largo de 15 años. Entonces es importante reservar alguna capacidad de adaptación de esa herramienta. De nuevo, reducir costos y por último concientizar a los actores, los beneficiarios, de las limitaciones de las renovables por un lado, y de la necesidad de impulsarlas, ya que su penetración contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores sociales más postergados y de toda la sociedad. Bueno, aquí quedan algunas referencias y los datos de contacto. Muchas gracias por la atención. Lo que sí me gustaría recalcar es que en la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, el lineamiento de trabajo que nos ocupa es el desarrollo pleno, como una visión de desarrollo sostenible, y esto marca los 4 ejes que de alguna manera presentó Ramón en la política, Ramón Méndez, su amigo Ramón, en cuanto a los ejes de la política energética de Uruguay. Por tanto, mi visión va a ser una visión macro en lo económico, en lo social y en lo ambiental, y vamos a aterrizar, ojalá, en lo que son las energías renovables en América Latina, en estrecha relación a la política uruguaya. Mi presentación, yo había pensado en 3 puntos esenciales. El primero tiene que ver con la inversión, un panorama de la inversión extranjera directa, cuál es la especialización productiva de América Latina y las políticas de innovación, porque estamos en un foro de innovación. Esto con la idea de ver la relación que puedan tener estas tendencias en relación a las renovables en la región. Un segundo punto que a nosotros nos preocupa mucho, y es el rezago que están teniendo las inversiones en América Latina, en infraestructura en general, pero en energía en particular. Y voy a hacer algunas referencias a cifras que de hecho, digamos, nos hablan de un rezago, pero al mismo tiempo es un desafío, una oportunidad, sobre todo en lo que hace, digamos, al caso de Uruguay y cuáles son las cifras de Uruguay. Y finalmente los trade-off que nos plantea la política de desarrollo sostenible y desarrollo de renovables. Yo no voy a poder abordar todo, voy a abordar básicamente los 2 primeros de renovabilidad, el primero y el tercero relacionado con la renovabilidad de la matriz energética latinoamericana y el futuro de las renovables, que yo veo como un gran potencial, pero también con muchos interrogantes. Bien, América Latina es la región en el mundo que en 2010 tuvo la dinámica de entrada de capitales más importante, y si bien a nivel mundial, supongo que el botoncito rojo, y si bien a nivel mundial la entrada fue de 1.120 millones de dólares en 2010, uno puede observar, digamos, que las economías en desarrollo fueron las que de alguna manera tuvieron una dinámica mayor relacionada a las economías desarrolladas, teniendo en cuenta obviamente la crisis de 2008-2009 de una baja caída en las inversiones totales. Esta dinámica hace que por primera vez los países en desarrollo, que son la parte superior de la gráfica, tengan una participación mayor a la de los países desarrollados, la que está en azul acá. 47% de la captación total de la inversión extranjera directa a nivel mundial obedeció a los países desarrollados, 53% a los países en desarrollo. Y de ello América Latina toma el 10%, y esto hace que en 4 años la región haya pasado de un 5% en 2007 a un 10% en 2010, lo cual habla de una dinámica de entrada de capitales muy importante en la región.
De nuevo, algo que ya sabemos, la heterogeneidad productiva de América Latina y el Caribe, lo vamos a ver enseguida, también se traduce en una heterogeneidad en la entrada de capitales y el destino de la inversión extranjera directa según las subregiones. Lo que ustedes pueden ver acá es, por un lado, la dinámica en la barra del medio, en azul, es América del Sur, y abajo tenemos al Istmo Centroamericano y la cuenca de México y la cuenca del Caribe, en donde de alguna manera, digamos, en 2006-2007 no ha podido ser restablecido. América del Sur sí lo retoma y ya en 2010 prácticamente retoma los niveles de la precrisis. Por país, uno puede observar que realmente Brasil es el país que más ha captado inversión extranjera directa en 2010, situándose por encima de los 48.000 millones de dólares. Luego siguen México, Chile, digamos, y si bien Colombia aparece como que realmente en 2010 no ha captado la misma cantidad de inversión absoluta que en 2009, en el promedio de los últimos 5 años, Colombia en 2010 en 2010 Colombia captó más que el promedio de los 5 años anteriores. Bien, ¿por qué decimos que hay una especialización productiva en América Latina que se traduce evidentemente en el flujo de inversiones? Porque, como se puede observar acá, digamos, en América del Sur la cantidad o el sector predominante en captar los flujos de inversión extranjera directa son los recursos naturales. Entonces vayamos haciendo la relación de entrada de capitales hacia dónde, hacia qué sector productivo, y vemos después, digamos, la necesidad de alguna reformulación de política para el desarrollo de las renovables, como lo están haciendo acá en Uruguay. En cambio, en Centroamérica y la cuenca del Caribe, los sectores más favorecidos son los sectores de las manufacturas y servicios, y esto tiene mucho que ver con la exportación de estos sectores hacia el mercado de Estados Unidos, en el caso de México y el Istmo Centroamericano. En América del Sur, una especialización productiva basada en recursos naturales, y ahora vamos a ver por qué, por la exportación básicamente de productos mineros y agroindustriales a ciertos mercados europeos y fundamentalmente la China. Bueno, la novedad de 2010 a nivel de la región fue la entrada de capitales chinos que toman, lo que está en amarillo acá, toma el 9% de la inversión extranjera directa total en la región, un fuerte descenso de Estados Unidos, pero también de España, denotando de alguna manera, digamos, lo que fue la precrisis o la postergación, diría yo, de la crisis de 2008-2009. Y un tema no menor es la expansión del 8% de lo que son las denominadas translatinas, o sea, la inversión interna misma de América Latina, de un 8 a un 10%. La novedad, como dije antes, fue la China, y esto se debe fundamentalmente a que algunas empresas compraron. Acá voy a hacer una aclaración primero. El tema de la inversión china, que ronda los 15.000 millones de dólares en 2010 en América Latina, es una estimación de CEPAL, no está basada en información de las cuentas de balanza de pago de los países receptores, y por tanto obedece a una investigación que se hizo en CEPAL respecto a 3 grandes fusiones y adquisiciones que se dieron de empresas chinas en América Latina. Una es Sinopec, que compró Repsol en 7.100 millones de dólares. La otra es Sinop, que compró el 50% de Bridas por 3.100 millones de dólares. Y luego hay una serie de inversiones en la industria del cobre en Perú, y del hierro en Brasil, pero también hidrocarburos en Argentina y Brasil.
de tal manera que si bien no es totalmente, digamos, verificable esta inversión extranjera directa, como sí lo ocurre si uno lo verificara a través de las cuentas corrientes en la balanza de pago, lo que surge claramente es que efectivamente hay un interés de China, digamos, en los recursos naturales en América Latina, en particular en el área minera y en el área de los hidrocarburos. En cuanto a lo que puede ocurrir en 2011, la perspectiva es que puede haber un flujo que se sitúe en un aumento que rondaría entre el 15 y el 25%. Calculamos que puede haber un nuevo récord histórico, no tan, digamos, pero esto es por las colas que trae, digamos, el mismo flujo de inversión. Es decir, una vez que se decidió una inversión, luego, aun cuando haya en algún caso alguna crisis, entre comillas, digamos, del sector al cual fue esa inversión, esas colas de inversión todavía las vamos a tener durante 2011, y nuestras estimaciones es que, si bien hay una disminución, sobre todo en el último semestre de 2011, haya un aumento del orden del 15 al 25%. Como se puede ver acá, realmente el tema está en que el gran desafío de América Latina de 2011 en adelante va a ser atraer de alguna manera inversiones en aquellos sectores de alta tecnología, y de alguna manera las energías renovables están incluidas dentro de estos sectores, para lo cual evidentemente necesitamos políticas públicas que hagan al desarrollo productivo central en la innovación, sobre lo cual me voy a referir enseguida. CEPAL, en el libro La Hora de la Igualdad, que sacó en mayo de 2010, plantea tres grandes desafíos a nivel de la gestión pública. Uno, que la región recauda poco y mal, y tenemos estructuras tributarias regresivas en general, excepto Uruguay. Entre ellos hay dos países, uno es Uruguay. Y esta recaudación, que se recauda poco y mal con estructuras tributarias regresivas, en energía se traducen en que la estructura tributaria, por ejemplo en las gasolinas de alto octanaje, se subsidia de alguna manera a los altos y medios ingresos, por tanto, digamos, son subsidios regresivos. El otro eje sobre el cual quiero referirme es que la inversión resulta insuficiente en infraestructura, lo vamos a ver enseguida, pero también en investigación, ciencia y tecnología, y finalmente en una inversión en matrices más limpias desde el punto de vista ambiental. Como vamos a ver enseguida, América Latina está dominada por energías fósiles, y a futuro creemos que ese predominio va a persistir, y de nuevo acá lo que nos presentó el Director Nacional de Energía de alguna manera es un nuevo aire de cómo formular políticas en ese sentido. Yo decía que América Latina recauda poco y mal. La estructura tributaria de la región, como se puede ver en esa gráfica, si uno la compara con la países de la OCDE, es que la renta respecto a las personas y a las sociedades está basada en América Latina en los segundos, la sociedad en un 77% contra 28% en los países desarrollados, mientras que las personas físicas, digamos, contribuyen con un 23%, mientras que en el otro caso lo hacen con un 72%. ¿Por qué decimos que es necesario de alguna manera introducir políticas públicas activas en la inversión en innovación? Bueno, este gráfico yo creo que es por más elocuente. Las barras moradas u oscuras representan qué es lo que invierte el gobierno en ciencia e innovación, en investigación y desarrollo. Las barras color ocre representan lo que son las empresas y organismos privados sin fines de lucro, y las barras verdes lo que es la inversión, digamos, que vienen fundamentalmente de organismos de cooperación extranjero. Bueno, si uno traza acá la barra en el 40%, ve que en América Latina largamente todos los países superan el 40%.
y son nada que ver con los países desarrollados como Estados Unidos, Finlandia o en el caso de Corea. CEPAL propone una agenda digamos, para el desarrollo basada en 8 pilares. Yo no me voy a referir a estos 8 pilares, simplemente decirles que desde el punto de vista macroeconómico, para el desarrollo inclusivo es fundamental para mitigar la volatilidad, para estimular la productividad y favorecer la inclusión. El segundo, que es superar la heterogeneidad estructural y la brecha de productividad a través de más innovación, mayor creación y difusión del conocimiento. La cuarta, referida a la política de manejo equitativo y sostenible de los recursos naturales. Sobre esto, simplemente decir que es fundamental para la región trabajar un nuevo concepto basado en la gobernanza de los recursos naturales. No es cierto, y acá estamos desde el punto de vista institucional con un fuerte desafío a futuro para trabajar el concepto ya no de maldición de los recursos naturales, sino cómo aprovechar justamente los recursos naturales y la bonanza de precios que tienen los recursos naturales como con políticas activas a mediano y largo plazo, y tener de alguna manera, digamos, el activo que tiene la región de la dotación de recursos naturales, transformándolo justamente en una oportunidad y no en una maldición. Y finalmente, cerrar las brechas sociales. En este sentido, acá, como vamos a ver, América Latina tiene 2 tipos de brecha, una con el exterior en cuanto al, referido obviamente al eje energético, de cerrar la brecha de los consumos per cápita con respecto a los países desarrollados, pero también tenemos muchas brechas internas en cuanto a la desigualdad que tenemos con respecto a los diferentes grupos sociales y cómo de alguna manera esas brechas son necesarias cerrar. Bien, el papel de la innovación está claro que necesitamos un nuevo impulso incorporando mayor valor y conocimiento a las exportaciones de la región. La necesaria, digamos, relación de eslabonamiento hacia adelante y hacia atrás, lo ya conocido, la inclusión de la huella de carbono en la agenda de la competitividad de las industrias y de la economía en general de la región, y más jerarquía para ciencia y tecnología con una política industrial explícita. Mañana va a haber en uno de los foros que se van a presentar, por un lado, digamos, lo que es más en detalle el tema planteado por CEPAL, pero al mismo tiempo se van a plantear 2 proyectos, cómo la innovación en lo social sí influye y cuán necesaria es, digamos, como política pública activa, de nuevo, para cerrar las brechas sociales y productivas de la región. Para cerrar con esta primera parte, de nuevo trayendo a colación la propuesta de CEPAL de la hora de la igualdad, brechas por cerrar y caminos por abrir, esa es la propuesta y así se llama. Básicamente se plantea una nueva ecuación Estado, mercado, sociedad, en donde lo público como espacio interesa en general lo colectivo, lo nacional, lo subnacional, pero fundamentalmente lo colectivo. Se necesita un mercado dinámico e innovador y un mejor Estado. Bueno, eso obviamente surge a la vista. Pero para todo esto se necesitan de acuerdos políticos. Y sin política de Estado, así como en la presentación de la política energética del Uruguay se hablaba del Estado como digamos, el ente fundamental, promotor, regulador, y con el establecimiento de políticas públicas desde el punto de vista energético, lo mismo se necesita un Estado, digamos, en esta nueva ecuación hacia un desarrollo pleno. En cuanto a la situación energética de la región, básicamente un resumen muy rápido de lo que fueron las reformas de los años fines de los 80 y principios de los 90, que implican un rezago de la inversión en infraestructura. Simplemente decir que el ámbito regulatorio no fue el adecuado, hubo barreras macroeconómicas que obstaculizaron ese proceso de reforma, y hoy tenemos muchos sectores rezagados en el acceso a la energía en cantidad, pero también y sobre todo en calidad, y que en realidad
instituciones que tuvimos en la región realmente resultaron, o la institucionalidad, para decirlo de alguna manera y en forma más genérica, para una mayor eficiencia y la promoción de energías renovables no fue suficiente. Gonzalo les mostraba una transparencia en donde veíamos las normativas en energías renovables. Ramón nos mostró cuáles eran lo que había, digamos, se había hecho en Uruguay y cómo se habían de alguna manera promovido normativas, leyes para la promoción de las renovables. Bueno, yo les quiero decir que eso es solo a partir de 2002 y no todos los países lo tienen y realmente están ante una institucionalidad realmente rezagada. Los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto a reducir pobreza implican evidentemente revertir el déficit que tenemos en infraestructura. Hay 180 millones de pobres, 70 millones de indigentes en la región. La semana que viene va a salir el último programa social de América Latina que estamos rondando. Hay una buena noticia y es que la pobreza disminuyó en 2010, pero el número absoluto de pobres sigue aumentando. O sea, en términos relativos disminuye la pobreza, en términos absolutos crece. Y de alguna manera abastecer de energía a esta gente significa tener tasas de crecimiento, de acuerdo a la elasticidad de cada uno de los países, que rondan el 2 o el 3%. Necesitamos consumir más energía, como decía antes, cerrar las brechas sociales al interior, pero también con respecto a los países desarrollados, y hacia el final le voy a hacer algunas menciones de qué significa esa brecha. Y evidentemente todo esto hay que hacerlo en un contexto de aumento de consumo de energía, pero siendo más eficiente y más limpio, porque evidentemente las condiciones de borde del cambio climático que nos impone el cambio climático y las restricciones ambientales que seguramente, como decía antes, la huella de carbono nos va a marcar como región, hacen que debamos ser eficientes y más limpios. Simplemente mostrarle que en la década de los 70 la tasa o la formación bruta de capital fijo en América Latina rondó el 23% del Producto Interno Bruto. En del mejor quinquenio de crecimiento de 4% al PIB per cápita, la inversión no alcanza al 20%, es decir, acá hay claramente un deterioro de la inversión total. Si la referimos a la infraestructura y en particular a la energía, lo que nos decía Ramón, que la inversión total en América Latina en energía no alcanzaba a 0,5%, esta es cifra del 2009, y teniendo en cuenta el crecimiento proyectado, esa inversión sería de 1,6%, digamos, en los próximos 20, 25, 30 años. Por tanto, digamos, el valor para Uruguay adquiere importancia en la medida en que en América Latina realmente esos valores no han sido nunca alcanzados. Cerrar la brecha significa, para un crecimiento del producto de 4% a 2020, significa una inversión de 1.200 millones de dólares al año. Esto equivale a 5 puntos del Producto Interno si medimos la brecha en forma vertical. Si nos comparamos con los países del sudeste asiático, esa inversión sería cercana al 8%, tomando la energía un 40%. Esto realmente es un esfuerzo enorme que tiene que hacer la región en temas de inversión. Bien, yo ahora voy a pasar muy rápidamente estos slides, porque de alguna manera tanto Ramón como Gonzalo hicieron referencia, pero déjenme trabajar el tema de la inversión porque es el tema que realmente nos preocupa. Según el último reporte que salió hace 10 días de la Agencia Internacional de Energía, América Latina necesitaría invertir del orden de 3-4 trillones de dólares. Estos son medidos en trillones, medidos en términos americanos. Esto significan 3.400 billones de dólares, que se descomponen fundamentalmente en petróleo 1.971 millones, electricidad 718, gas natural 609, biocombustible 68 y carbón mineral 32. Es decir, el esfuerzo a 2035 realmente es impactante.
bueno, esto voy a pasar de largo. Esto es lo que necesitamos como nueva capacidad instalada a 2035 para América Latina. Fundamentalmente lo que observamos acá, lo que ya se ha dicho, mayor participación hidro, y acá hay un tema fundamental. Una de las barreras para el desarrollo hidráulico es, digamos, una barrera ambiental y social. Nosotros en CEPAL, como planteamos oportunamente, la hidro necesita fundamentalmente una revaloración social y ambiental, digamos, para el desarrollo del proyecto. Estamos en una tasa de subutilización, depende de cómo se la quiera medir, del orden del 22% a nivel regional, y por tanto la hidro puede ser, digamos, una fuente necesaria, o debe ser una fuente necesaria. Y aparecen otras fuentes de energía, fundamentalmente como la eólica y la solar a nivel mundial, que ya de alguna manera fueron presentadas por Gonzalo. Bueno, yo lamentablemente no tengo tiempo. Lo que quiero mostrar es alguna de los problemas que vemos a nivel de América Latina, y es que lamentablemente la tendencia decreciente a la cantidad de emisiones por kilowatt-hora generado, que bajaron un 33% hasta, digamos, cuando comienza el proceso de reformas energéticas en la región, se estabiliza, incluso crece un poco. Y esto es producto de la reforma. Mucho se habla, bueno, obviamente la disminución de la participación hidro juega mucho en eso. Los grandes desarrollos hidroeléctricos se hicieron en la región en los años 60 y 70 y luego se estancaron hasta ahora, que de alguna manera comienzan a resurgir nuevamente. Pero hay un tema de fondo, la expansión, digamos, para parar de alguna manera esta, yo diría, carbonización de la generación eléctrica. Evidentemente se necesitan de políticas activas, y como de alguna manera fueron presentadas para el caso de Uruguay. No solamente con instrumentos fiscales tipo carbon tax no vamos a lograr descarbonizar la matriz, sobre todo la matriz de generación de América Latina. Bueno, América Latina no tiene un target claro, no tiene objetivos claros como región, lo tenemos por países. Bueno, Uruguay se nos acaba de presentar claramente con un objetivo claro de política pública. La región como tal, cuando vamos a los foros internacionales, no somos como la Unión Europea, que va con una sola voz y una sola palabra. Acá no hay una posición común. Y la plataforma de Brasilia, que fue consensuada por 23 países y ministros de energía y ambiente, nació ya, digamos, como dice ahí, con un 10% de energía renovable de participación, como vimos antes en la transparencia de Gonzalo, y vamos a ver enseguida, no la vamos a poder ver porque no tengo tiempo. Ya nació obsoleta, porque estamos por encima del 20% de las energías, repito, de la matriz de la oferta total de energía sostenible, no solo renovable sino sostenible. Bien, CEPAL plantea 4 elementos fundamentales para la política en la región y temas relevantes que se revan a la agenda internacional. De nuevo, la hidroenergía, la necesidad de una revaloración ambiental y social, la necesidad de un desarrollo íntegro en las comunidades rurales, un uso racional de energía y sobre todo la leña, en particular para muchas comunidades de América Central y el noreste brasileño, y evidentemente una nueva perspectiva para la biomasa y los biocombustibles. América Latina tiene una posición intermedia a escala internacional, 31% de participación, pero cuando uno lo analiza fundamentalmente eso es hidro y biomasa, prácticamente el 96-97%. No somos África, que tiene el 97% de biomasa, pero evidentemente a nivel mundial la biomasa domina evidentemente las fuentes renovables. América Latina tuvo un cierto retroceso en la participación de las fuentes renovables. Ahí aparece digamos, la parte verde con un 26% en 2002, baja 25% en 2008. Y bueno, estas transparencias ya fueron presentadas por Gonzalo.
Déjenme decirles solamente que a nivel mundial, en la estructura mundial de energía eléctrica por fuentes, lo que es renovable, 19%, la hidro representa un 84%. Las energías renovables no convencionales prácticamente son marginales, incluso a escala mundial. Bien, sé que tengo, ya me hicieron señas, tengo que parar, me dan 2 minutos para concluir y hacer alguna referencia al caso de Uruguay. Una de las barreras fundamentales que se observa en la región es la falta de reconocimiento de las externalidades positivas que tienen las renovables y en particular las negativas que pueden tener las energías fósiles. Y esto nos lleva a plantear, digamos, el tema de transparencia en los subsidios. Porque Ramón lo presentó muy bien en el caso de Uruguay sin subsidio. Pero de alguna manera no reconocer las externalidades negativas de los combustibles fósiles es como que los combustibles fósiles sí tienen subsidios implícitos, digamos, no reconocidos. El otro tema que aparece como fuerte es la falta de institucionalidad o una reducida institucionalidad. Son pocos los países que tienen realmente departamentos o programas en eficiencia energética, en renovables, como Ramón lo presentó para el caso de Uruguay, y uno puede tomar otros ejemplos, 2 a nivel, digamos, latinoamericano, que son los casos de Brasil y México, que han tenido políticas de Estado en los últimos 20 años relacionados con la eficiencia energética y las energías renovables. El tercer elemento que aparece ahí y que Uruguay ha hecho un esfuerzo enorme en lo que nos mostró Ramón es en todo lo que tiene que ver con la información técnico-económica para la promoción de proyectos. Ningún inversor va a venir a invertir nada por más que se le ofrezca el oro y el moro si no hay información técnica sólida, y eso lo tiene que proveer lamentablemente el Estado. Respecto al tema financiero, Gonzalo nos hablaba, digamos, de por un lado, la capacidad crediticia de los países, y nos daba el ejemplo de Brasil con el BNDES, en donde había una política de Estado. Yo quiero decir acá que, digamos, hay países que tienen una promoción no solo de invertir en las empresas eléctricas transnacionales en los países, sino en la dotación de bienes y servicios, digamos, para invertir en países terceros, y ese es el caso justamente del BNDES. Finalmente, en las barreras sociales ya hay una clara alusión a los problemas, digamos, de la gran hidro, pero también de otras fuentes de energía, y en particular yo hablaría de los recursos naturales, la explotación de recursos naturales. De ahí la importancia entonces de una gobernanza de los recursos naturales para un mejor aprovechamiento y un desarrollo inclusivo de nuestros países. Bueno, muchas gracias.